que dispuso nuevamente la Secretaría de Energía de la Nación a través de la resolución 90 para actualizar la tarifa del mercado eléctrico mayorista a partir del 1 de junio de este año. Ustedes saben que las tarifas que tenían un fuerte subsidio por parte del Estado Nacional en el segmento de la generación, vamos a clarificar esto, todas las tarifas se componen, tienen un componente que es el segmento de generación y transporte en alta tensión, después la subtransmisión provincial, que es lo que cobra EPEC para transformar la energía de las tensiones de 500 a las tensiones de transmisión provincial, y por fin el valor agregado de distribución, que es lo que cada una de las distribuidoras, de las 204 distribuidoras más EPEC, cobran al final para mantener y operar las redes y el servicio hasta los usuarios finales. Esos tres componentes constituyen, más los impuestos, las tarifas finales que tiene que pagar el usuario para recibir el servicio. De esos componentes, el que la resolución 90 del año 24 de la Secretaría de Energía dispuso una nueva actualización, es lo que va a impactar en las tarifas finales. Para no ser muy complejo en la explicación, me parece que lo más importante de todo es decir que los segmentos que recibían subsidios, que eran los que están calificados como N2 y N3, van a tener una disminución en el subsidio que recibían a partir del 1 de junio en los siguientes niveles. Primero, en la cantidad de kilowatt. Los subsidios que recibía el segmento N2 eran ilimitados y el N3 eran hasta los 400 kilowatts. Eso ha bajado hasta los 350 kilowatts en el segmento N2 y hasta los 250 kilowatts en el segmento N3, pero en las zonas frías, hasta el 31 de agosto de este año, eso es el doble. Es decir, aquellas zonas que sean catalogadas como zonas frías, eso hay que fijarse en las resoluciones de la Secretaría de Energía, van a tener el doble de esos kilowatts subsidiados. Es decir, el segmento N2, que es el de menores recursos, va a tener subsidio hasta los 700 kilowatts y el segmento N3 hasta los 500 kilowatts. Aún así, lo que tenemos que tener en cuenta es que la Secretaría de Energía, el Estado Nacional, ha dispuesto una disminución en los subsidios. El segmento N2, que pagaba 4 pesos con 68 el costo de la generación, insisto, el segmento de la generación, la parte proporcional de total de la tarifa, va a pasar a pagar 19 pesos y el N3 de 5,45 que pagaba va a pasar a pagar 29 pesos por kilo. Insisto, a esto hay que sumarle lo que cobra EPEC para subtransmitir y el valor agregado de distribución, que es lo que cobran las distribuidoras para mantener y operar las redes, y por último los impuestos provinciales y nacionales. La tarifa sin subsidio actualmente, el costo de la generación en la tarifa sin subsidio es de 84 pesos por kilowatts. Y para ser más precisos, la tarifa final, el impacto que va a recibir la tarifa final de cada uno de los usuarios es aproximadamente, porque depende luego de cuál es el impacto que genera el incremento en cada uno de los distribuidores provinciales que no tienen una misma tarifa. Pero aproximadamente el aumento va a estar en el orden de un 18 a 20% en la tarifa final en el segmento N2, aproximadamente entre un 23 y un 25% en el segmento N3, un poco más del 20% para ser más preciso, y el segmento N1 va a ser el que menor impacto va a recibir, va a estar en el orden del 10%. Esto me parece que es lo más importante de resaltar, porque de pronto han aparecido versiones que el incremento de la tarifa final va a ser del 70 o el 80%. Insisto, no va a ser en todas las cooperativas lo mismo, va a ser en algunas cooperativas tener un poco más impacto y en otras cooperativas un poco menos, por el componente del valor agregado de distribución, pero el impacto que va a tener en la tarifa final los incrementos
producidos por la pérdida del subsidio y el factor decreciente en la cantidad de kilowatts en nuestro segmento, repito, va a estar en el orden de un 18-20% en el segmento N2, aproximadamente un 25%, entre un 23 y un 27% más o menos, del segmento N3 y aproximadamente un 10% en el segmento N1. Espero haber sido lo suficientemente claro como para transmitir esta información y disminuir un poco el susto que nos puede pegar las facturas a fin de mes. Bien, Omar, a propósito de eso, ¿este aumento se va a ver reflejado ya en la factura que llega el mes de julio? Exactamente, este aumento es el que impacta a partir del 1 de junio. Tengamos en cuenta que las lecturas en general en las cooperativas suceden alrededor del día 20 de junio, 20, 22, 24 de junio. O sea, estamos ahora teniendo la lectura de los medidores en la mayoría de las cooperativas y la facturación de este nuevo tarifario a nivel provincial que tiene que autorizar el ERCE para hacer lo que se conoce como pass-through o el cobro que hacen las cooperativas a cuenta de lo que le debe pagar EPEC y EPEC a su vez a la cuenta de lo que debe pagar a CAMESA. Va a estar reflejándose en las facturas del mes de julio. Así que tengamos en cuenta eso. Y recomendamos una vez más tener la mayor precaución en el uso de la energía eléctrica. El uso de la energía eléctrica debe ser racional y sin dejar de utilizar la energía en lo que tenemos que utilizarla, tratar de utilizar todos los aspectos de la energía con la mayor racionalidad posible. No solamente porque eso nos va a permitir ser precavidos y cuidadosos en cuanto al impacto que nos provoca en el bolsillo, sino también pensando en el impacto que generamos en el ambiente, porque no nos olvidemos que el consumo del gas libera dióxido de carbono directamente, y el consumo de la energía eléctrica, a pesar de que nosotros no vemos en nuestros usuarios no ven directamente la liberación del monóxido de carbono y del dióxido de carbono al ambiente, sí lo provocan las máquinas que generan la energía eléctrica, que lamentablemente en nuestro país tiene un alto impacto, pues el 70% de la energía eléctrica que se genera en el país es en base fósil, es decir, es provocada o producida por la quema de combustibles. Y principalmente el gas, que es el menos contaminante, pero tenemos mucha generación todavía a base de fuel y de gasoil, que son dos elementos que generan un fuerte impacto ambiental, aumentando la presión ambiental sobre el cambio climático y el aumento de los niveles de calor que está sufriendo el planeta. Así que todos debemos ser responsables, no solamente en lo que respecta a nuestros propios costos, sino también al impacto que generamos con el uso inadecuado de la energía eléctrica en cada uno de nuestros hogares y nuestros negocios.